en nuestra opinión, muestra dos situaciones que provocan un verdadero, yo no diría alarma, sino un verdadero escándalo social. Y es, por una parte, la situación de lo que podríamos llamar el oligopolio político-económico que ha gobernado este país en los últimos años, fundamentalmente en el periodo de crecimiento económico, el oligopolio que está formado por el bipartidismo imperfecto con los nacionalistas conservadores y por otra parte por las grandes empresas privatizadas, ese oligopolio, en nuestra opinión, que ha impuesto la política económica, se ve de forma clara que, digamos, imagen política traslada a los ciudadanos. Ese oligopolio es motivo y piedra de escándalo entre los ciudadanos de este país porque para ellos no existe la justicia. Para ellos la justicia es una justicia que no es igual para todos, ¿no? De alguna manera, un ciudadano que vulnera la ley al final termina pagando su culpa en la cárcel si es un delito. En el caso de los componentes de este binomio político-económico, no acaban nunca en la cárcel. Da la impresión de que son impunes, ¿no? Yo creo que eso provoca un escándalo y una imagen muy degradada de la política que, en nuestra opinión, hay que regenerar. Una política que hay que regenerar en la buena política, la política que es un servicio público, no en la política que se sirve de los ciudadanos para el interés de ese binomio político y económico. Y luego, por otra parte, presenta una imagen muy negativa de la justicia. Presenta la imagen de una justicia a la carta, no de una justicia para todos. Es evidente que estos acuerdos que se han producido en este caso y en otros casos anteriores para que los responsables devuelvan una parte de lo robado a la administración son acuerdos que muestran una cara claramente injusta porque, en definitiva, suponen que la parte de la ciudadanía con más poder económico y con más poder político no tiene responsabilidad penal. Yo creo que es un hecho muy grave y que el acuerdo de conformidad, más que un acuerdo de conformidad, da la impresión de una vergüenza para la justicia y, por tanto, requeriría también una profunda transformación de la justicia española. Bueno, esa es un poco la valoración que tenemos al principio de este periodo anual, ¿no? De este año político que comienza y de lo que a nosotros nos gustaría hablarles a los ciudadanos aquí en Lloret y en todo el país, allá donde tengamos la oportunidad de que se nos escuche, ¿no? Porque estamos convencidos de que esta no es la única política posible, que esta es una política que solo interesa a una minoría y también de que esta no es la única forma de hacer política. Hay otra forma de hacer política, una forma de hacer política al servicio de los ciudadanos y no la forma de servirse de los ciudadanos. Es lo que reclama Izquierda Unida, Esquerra Unida, Iniciativa per Catalunya, y eso es lo que reclamamos el grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados y a lo que dedicaremos nuestro trabajo en los próximos meses.